Y a continuación, como siempre, tenemos el estudio de la lección de la escuela sabática. Y de esto está a cargo nuestro querido hermano Eduardo Saquín con el tema Cristo, poder y sabiduría de Dios, el mensaje de la cruz. Adelante, Eduardo, el tiempo es suyo. Puedes iniciar con una oración. Gracias. Buenos días, un cariño para cada uno. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por el tema de hoy. Ayúdanos a entender, abre nuestra mente, nuestro corazón y que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, quien nos oriente y quien nos muestre lo que tú nos quieres enseñar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta lección, hermanos queridos, ¿no es cierto? Descubre, por decir así, los peligros de la soberbia y el orgullo humano, porque está el plan de salvación, está hecho o procede de una mente diferente a la nuestra. El plan de salvación viene de Dios, quien es perfecto, quien es omnipotente, omnisapiente, omnisciente. Y nosotros, como presenta la Biblia, no con sentido de ofender, sino de tratar de mostrarnos gráficamente eh, la comparación al lado de Dios, como dice la Escritura, somos gusanos, correcto. No para ofender, sino para entender. Es lo mismo que pongamos a Einstein, por ejemplo, y una mosca. y, y para que entendamos, ¿no es cierto? Ahora, hay algo muy impresionante en esta lección. Hay algo yo por lo menos para mí, lo que voy a expresar es lo que entiendo de a dónde apunta la lección, por lo menos como yo lo veo, y no es fácil de expresar porque está hablando de comparando la sabiduría divina a la sabiduría humana. Y la sabiduría divina, uno la conoce, en realidad depende de la relación que tenga con Dios. Hay mucha gente que es religiosa, pero no conoce nada de Dios porque no estudia. Por eso Jesús nos enseñó, nos advirtió, nos aconseja, estudien las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. O sea que al estudiar la escritura, al leer, al leer, al leer, a estudiar, al leer, al ocupar tiempo, mi mente se va creciendo, va desarrollando una capacidad de poder comprender eh, los, por decir así, lo que para una mente común es locura. Por eso muy bien la escuela sabática presenta que a la cruz del Calvario, el hecho de que Dios para salvar al ser humano tenga que haber muerto en una cruz, es absolutamente impensable, es ridículo, correcto, para la mente humana. Por eso San Pablo, cuando habló en el Areópago y predicó allí a los griegos que eran humanamente grandes pensadores, le gustaba la filosofía, todo lo que era pensamiento bien conflicto, bien rebuscado y difícil de entender. A ellos les encantaba eso, ¿no es cierto? Pero Pablo terminó explicando que después de ese, entre comillas, fracaso, porque Pablo también estaba preparado para filosofar, y se acuerdan que ahí en el Areópago Pablo empezó a hablar de ese Dios desconocido, etcétera, etcétera, y comenzó a hacer un resumen. Y cuando tocó el tema de la resurrección, se burlaron todos, lo dejaron ahí solo, unos poquitos creyeron, porque hasta cuando equivocamos el paso del Espíritu Santo igual intenta obrar,
Pero Pablo dijo, yo me voy a proponer predicar a partir de ahora a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la verdad, amigos queridos, la verdad, y esto es muy importante para nosotros, la verdad para que llegue a tu familiar, para que llegue a tu amigo, a tu conocido, a tu pariente, a tu compañero de trabajo, no necesariamente tiene que ser presentada con eh, frases entendibles o cómo le explico a este que tiene una mente muy avanzada, cómo le puedo llegar. Usted tiene que predicar con sencillez y es el Espíritu Santo el que obra en el corazón de la persona. Entender que Cristo es poder y sabiduría de Dios es para la mente normal es absolutamente incomprensible, correcto. Yo quiero compartir con ustedes a unas cosas que subrayé de la lección, porque aquí el problema o el tema central es que Dios quiere salvar al ser humano. Y el ser humano no tiene la capacidad de poder salvarse. Entonces Dios puso en acción el único, escuche bien, el único plan que podía salvar al ser humano. No había dos planes en la mente de Dios. No porque obsesionadamente eligió uno de los mil. No, no había más que un plan para salvar al ser humano. Y ese plan era que Dios se hiciese hombre, sufriese, fuese crucificado y pagase por nuestras culpas. ¿Se puede entender eso? No, no se puede entender. La Biblia dice claramente que este mensaje, lo que la Biblia enseña acerca de cómo Dios nos salvó, para los gentiles, para el que no cree, es una locura. Y para los judíos que tenían la revelación anticipada, es mentira, no lo creen. El mensaje de Dios, ¿no es cierto? No pasa por lo racional, por lo normal, por lo comprensible a nivel de la mente humana. No. El primer golpe que recibe el ser humano cuando escucha el mensaje es una tontería, es ridículo. Solo si el Espíritu Santo alcanza el corazón, puede hacer que esa persona en algún momento reciba el mensaje y ahí se produce el primer milagro, porque la conversión es un milagro del Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón. Es una locura también entender algunos pasajes, como por ejemplo Hebreos capítulo 2 versículo 10, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 10, donde dice allí, porque convenía, porque convenía, Hebreos 2, 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, a Cristo. El Padre perfeccionando a Cristo, que es Dios. Y el 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Cristo tuvo que hacerse humano para comprender mejor en carne propia nuestra experiencia. Pero un momento, si Dios es omnisapiente, todo lo sabe, cómo es que necesitó? Bueno, son misterios que nosotros no podemos comprender. Era necesario que Cristo pasase por nuestra experiencia,
ser tentado en todo, pero sin pecado, para comprender al ser humano. Era necesario, o sea, es una cosa que nosotros no podemos comprender. Dios la revela en su palabra para que nuestra mente se asombre, no que comprenda, que se asombre hasta dónde llegó Dios para salvarnos. No quizás para comprender profundamente, porque este es un estudio que será el estudio de la eternidad, como sabemos. Entonces, estamos rascando, como decía el pastor Treves, me acuerdo, a quien aprecio mucho, es como tener una gota en una mano, estar todos los que nos interesan estos temas profundizando en esa gota, entendiendo que esforzando nuestra mente y estudiando y profundizando, apenas acariciamos la superficie de la gota sin penetrar en ella, pero cuando miramos hacia la derecha tenemos un infinito océano para investigar. O sea, no, es obra de Dios en tu vida y obra de Dios en mi vida. Es un milagro cuando Dios nos llama y nos alcanza. Es un milagro el cambio que va haciendo nuestra vida de a poco. Es un milagro que aceptemos a Cristo como Salvador. Es todo un milagro de Dios. Solo tenemos que dejar nuestro corazón cada día delante de Él para que Él termine esa obra que ha empezado y abandonar todo aquello que ofende a Dios. Ahora, la escuela sabática nos presenta el hecho, ¿no es cierto?, eh, que el ser humano por sí mismo, con toda esa, entre comillas, supuesta sabiduría humana, ¿no es cierto?, la soberbia humana, por eso Romanos 1 dice que a los sabios del mundo enloqueció Dios, los hizo necios, correcto, porque todos los sabios del mundo, en gran mayoría, son ateos y discuten y creen en la evolución y en todo contrario a la escritura, correcto. Pero la palabra de Dios nos dice que para el ser humano era imposible poder salvarse. No había forma de salvarse. Todo estaba en Dios. En ese Dios que el mundo no conoce. En ese Dios que yo no conocía hasta los 21 años. Que no solamente que no conocía, no me importaba y no sé tu experiencia. Entonces, de pronto, un día, ese Eduardo que no conocía y no le interesaba, y que a los 17 años decía que veníamos del mono, sin saber lo que estaba diciendo, de pronto un día mi corazón es alcanzado. ¿Y eso qué es? Esa es obra de un poder sobrenatural que fue obrando en mi corazón, dirigiendo las circunstancias, las situaciones, para que yo pueda ser alcanzado allí donde ni siquiera conozco, para que mi mente se comience a interesar poderosamente en esto que ahora se me presentaba delante mío y que hace un tiempo atrás yo rechazaba totalmente sin importarme absolutamente nada. Ese es el poder de Dios. ¿Puede explicarlo usted? No, nadie puede explicarlo. Solo podemos experimentarlo, correcto. Entonces, Dios no puede obrar en el orgulloso, en el soberbio. Dios no puede obrar en cualquier persona. Tiene, en este momento no puede obrar, pero está haciendo un trabajo correcto. Y lo que usted comparta con esa persona queda allí en algún lugar del ser para que el Espíritu Santo en un momento de su vida, en una experiencia de su vida, alcance ese corazón. No piense que por hablarle a la gente que no quiere escuchar y que le rechaza, usted perdió tiempo. No, no perdemos tiempo. Ese es el misterio de Dios, el maravilloso milagro de Dios, que Él va a usar lo que usted está compartiendo. Cristo y Cristo crucificado, no importa, lo quieren aceptar o no, ese es el poder de Dios, allí en la cruz del Calvario. ¿Tiene lógica? No tiene ninguna lógica.
porque no es obra tuya u obra mía, es obra de Dios. Es Él el que va a obrar en el corazón de las personas. Por eso dice Cristo, poder y sabiduría de Dios, no humana. Ustedes saben, conocen los textos, Isaías 55, 8 y 9, como los cielos son distantes de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de vuestros caminos. Como están más altos los cielos que la tierra. No hay similitud, no hay comparación, no hay absolutamente nada que podamos comparar, ni siquiera se acerca, como dimensiones distintas, nuestra mente y la mente de Dios. Pero cuando Dios te alcanza, como ahora los que estamos aquí, ¿no es cierto?, reunidos para escuchar este mensaje, yo me incluyo porque estoy escuchando lo que estoy estudiando, los 34 que estamos aquí reunidos, ese ha sido el poder de Dios, porque Dios ha obrado un milagro en tu vida. Ahora estamos ocupando tiempo de nuestra vida para conectarnos a escuchar un mensaje que para el mundo es locura, que para el mundo es ridículo. Se ríen, se burlan. Muchos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene lógica. Justamente la locura del Evangelio, dice San Pablo. La locura del Evangelio. Claro, porque para una mente normal esto es locura, es ridículo. Pero un día el Señor, a muchas de esas almas que hoy consideran que es locura, también las va a alcanzar. ¿Cómo? Por el poder maravilloso del Espíritu Santo, dándoles una sabiduría nueva, una comprensión nueva, mirando desde un ángulo que antes no podían ver, ni siquiera pensaban que existía. Ese es el poder de Dios, manifestado en Cristo, ¿correcto? Cristo vino a hablar a un pueblo religioso, pero el mensaje de Cristo, ¿no es cierto?, a través de la sanidad, a través de las curaciones, a través de los milagros, sacudió la mente porque vieron cosas sobrenaturales. Y dice el G. de Juan, el deseado de todas las gentes, que por la obra de Cristo en el tiempo de su juventud, antes de que comience su ministerio público, por esa obra de servicio, de amor, de ir y orar con una persona enferma y la persona se curaba. Su misma presencia emanaba poder sanador. Y la gente no podía decir que había hecho un milagro, porque él no iba para sanarlo. Oficialmente vengo a sanarte en el nombre de Dios. No, 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 no. Él lo visitaba disimuladamente, oraba con él, conversaba y un poder sobrenatural de Cristo sanaba a la persona. Después que se iba Cristo, la persona quedaba sana. Y así, por el testimonio de 30 años de vida, dice el linaje de Huay, muchos le siguieron cuando comenzó su ministerio. Poder de Dios, sabiduría divina, no tiene nada que ver con lo humano. Por eso, hermano, hermana, quiero decirte, amigos, quiero decirte algo muy importante en esta mañana, que me parece que es lo más importante que voy a compartir. Necesitamos todos los días colocar nuestra mente en el altar de Dios para ser transformados mentalmente. Por eso el enemigo trata por todos los medios de hacer en tu vida y en mi vida esto. Mira, tener una Biblia en tu casa, pero tener allá en el escritorio, en la biblioteca, pero que no se abra, que no leas. Miren, a mí me está pasando algo muy interesante, muy interesante. Estoy sorprendido, sorprendido. Me puse a copiar esta Biblia que ya no nada más, dicen que es una vergüenza que la lleve a la iglesia,
tiene sus 20 y pico de años, toda marcada, subrayada, y las hojas se han pegado, se han roto, me faltan pedazos de hoja, pero es la Biblia que yo uso siempre, entonces ella y yo somos como un pianista y el piano. Pero como yo, si me cambian la Biblia, si me cambian la Biblia, el lugar del texto donde está, yo ya me cuesta una barbaridad. Yo me manejo con la Reina Valera del 60. Puedo tomar una del 2000, de cualquier, pero me cambia ya el lugar del texto, me desarma. Bueno, entonces busqué y conseguí hace años una Biblia exactamente igual. La hermanita gemela de esta, pero nuevita, nuevita, nuevita. Y ahí quedó, ¿no es cierto? Pues yo seguía con este y seguía con esta. Bueno, vine aquí a Juvenau a vivir y alguien dijo por allí un miércoles, pero es una vergüenza tener esa Biblia. Entonces mi señora me dijo, no podés seguir con esa Biblia. Bueno, le pedí a Dios que me ayude porque me costaba mucho. ¿Y qué tengo que hacer? Copiar todo lo que tengo subrayado y escrito y evaluar y pasarla a la Biblia nueva. Bueno, hace semanas que estoy con eso y no sé cuándo voy a terminar, pero ya empecé y voy a terminar. Pero ¿qué sucedió? Solo por copiar, solo por colocar la rendita y subrayando y leyendo, solo por hacerlo de esa manera, fui tocado en mi corazón muchas veces, he llorado, me he quebrado, he sido elevado en pensamientos como nunca antes tuve casi, solo por acercarme a copiar la Biblia. Un poder sobrenatural hay en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, amigo. Por eso, si no estás teniendo tu relación con Dios, no sabes lo que estás haciendo. Eso sí que es una locura. Eso sí que es una locura. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos engaña al punto tal que creemos que nosotros tenemos inteligencia para entender, para comprender. No existe. Todo es poder de Dios. Dios quiere que nos ocupemos de tomarnos tiempo en su presencia, porque cuando nos ocupamos de tomar tiempo en su presencia, recibimos ese poder a través del Espíritu Santo y vamos siendo más capaces de comprender, vamos recibiendo la sabiduría divina, la comprensión que el Espíritu Santo puede dar y la transformación que solo Dios puede hacer en tu corazón y en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia, usted para la fe no puede comprar remedio en la farmacia, no puede ir a la farmacia y dígame una pastilla o jarabe para la fe. No hay, no existe. Pero la única forma de crecer en esa fe, que no es un sentimiento, sino que es la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa fe es aumentada por abrir la Biblia, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por ninguna otra cosa, por ninguna otra cosa, solo por este libro, entre todos los que existen en el planeta, solo por este libro hay poder para transformar, para elevar, para ser sabio, para ser inteligente, para ser capaz, solo en la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no la compro en la farmacia. La fe, esto que es una locura, ¿correcto? Que los psicólogos dicen que es un invento humano para satisfacer y cubrir las heridas y dolores. Locura en las mentes de los psicólogos. La verdad está en que es poder de Dios. Y ese poder de Dios es para que nosotros podamos ser transformados a una vida nueva, porque vamos
a un mundo totalmente distinto, un universo que ni siquiera imaginamos. Y Dios nos está preparando con una mente nueva. Es una locura, hermana, hermano, amigo, es una locura que pierdas un día de relación con Dios. Una locura. En tu mente humana que te engaña y nos engaña, porque engañoso es el corazón más que ninguna cosa, ¿quién lo conocerá? Me hace sentir que no tengo necesidad de Dios. Ya conozco, ya sé, o mañana lo hago. No tengo tiempo, más prioritario es que cuide a mi hija o haga esto, que me ocupe de colocarme ahí para tratar de entender lo que dice la Biblia. Una locura. Eso sí que es una locura. Y es casi un suicidio. Por eso, si un poquito entendimos de lo que enseña esta lección de hoy, nos muestra claramente, y lo termino con un texto que tiene una historia, pero no la voy a contar en mi vida, pero que entendí cómo es la obra de Dios eh, en tu vida, en mi vida, en la de nuestros hijos, esos hijos o familiares que vos querés que también ellos pudiesen llegar a conocer o que están alejados, no sé, pero hay un pasaje que yo nunca olvidé y marcó mi corazón. Allí nos dice en Isaías 29, versículo 22 y 23, Isaías 29, versículo 22 y 23. Miren qué maravilla lo que dice. Dice, y ahí usted tiene que colocar, para entender mejor el pasaje, colocar su nombre. Pues Dios le está hablando a usted a través de este pasaje. Cuenta, pero esto es para usted, porque la Biblia es un mensaje para tu vida. Y dice así, por tanto Jehová que redimió a Abraham, dice así, en este caso lo dice a la casa de Jacob, descendiente de Abraham, correcto. Pero es para vos, con tus hijos, porque Jacob tuvo los 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. Y eran personas increíblemente terribles, asesinos, a su propio hermano lo mandaron, lo querían matar y lo mandaron vendido a Egipto a José, le mintieron al padre durante 20 años, una locura las cosas que han hecho estos hijos de Jacob. Sin embargo, dice Dios, no serás avergonzado, Jacob, ni tu rostro se pondrá pálido. ¿Se imagina llegar al cielo y no encontrar a un hijo? ¿Se imagina llegar al cielo y saber que aquel que ama se perdió? Porque verá a sus hijos, Jacob va a ver a sus hijos. Y escuchen ahora, obra de mis manos en medio de ellos. Obra de mi mano en medio de ellos. ¿Quién obró? Dios obró en los hijos de Jacob, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Transformación. Necesitó tiempo Dios, pero lo hizo. Necesita tiempo con tu vida, pero lo va a hacer si todos los días nos colocamos en sus brazos. Necesita tiempo para tus hijos si todos los días estás orando y orando y orando y orando y orando y orando y orando por ellos. El Espíritu Santo va a obrar un milagro, una obra sobrenatural, obra de mis manos en tu vida. Si quieres que Dios haga esa obra en tu vida, tenés que ir a clase. El Señor da clase todos los días, pero si no vas a clase, te perdés la materia. Y la materia es para salvación. Por eso te invito, y vamos a orar, querido hermano, querido amigo, que te tomes el tiempo todos los días para darle el primer lugar a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas por las cuales salís corriendo sin hacer el culto, Dios te dijo ya, todas las cosas yo te las voy a dar, no te hagas ningún problema.
pero búscame a mí en primer lugar. Vamos a orar. Gracias Dios por tu preciosa palabra. Gracias por poder entender un poquitito, que nos ayuda a entender que estamos frente a un universo impensable de conocimiento, de entendimiento que es tu mente, y nosotros apenas podemos rascar la superficie de todo esto. Pero Señor, entendemos que sin ti no somos nada y nos ponemos en tus manos para que esa obra que empezaste la puedas terminar, pero necesitas que todos los días nosotros podamos presentarnos delante de ti para que tú sigas obrando esa transformación que no terminará hasta que Cristo venga a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén.